la robótica termina siendo un pretexto para generar desarrollo social y para generar nuevas posibilidades que quizá hace unos años no imaginábamos. Soy Roberto San Martín, fundador de Robotics, y yo también soy mexicano. Yo de niño, por un lado era muy curioso, todo el tiempo me estaba yo preguntando cosas y a todos los que me rodeaban. Me preocupaba por los pájaros y iba y me subía a los árboles a ver cómo vivían los pájaros. Encontraba algo, mis papás me habían regalado un microscopio y pues iba y veía que sí lo lograba ver en el microscopio. No podía dormir de chico fácilmente y me quedaba viendo el techo y me ponía a hacer sumas. A mi mamá se le pareció una buena idea regalarnos libros de matemáticas para que nos entretuviéramos, porque tanto a mi hermana como a mí nos encantaban las matemáticas. Entonces siempre estuve rodeado de matemáticas. En mi escuela primaria había una maestra, la directora Chela, que es una súper pedagoga. Estuve en una escuela activa, tipo Freinet. Teníamos una asamblea donde había una democracia y votábamos, elegíamos nuestras reglas, sembrábamos y nos daba clase de matemáticas. Entonces, como que en mi infancia hay mucha presencia de matemáticas, de física, de ciencia. Entonces fue como para mí un momento súper bonito. Mis papás siempre estuvieron muy preocupados de que hiciera muchas actividades. Entonces mi mamá y luego mi abuela eran como estas mamás y abuelas taxistas, ¿no? Que llévalo a la gimnasia olímpica y luego al karate y luego al inglés y la música. Entonces la verdad es que en ese sentido creo que pues, tuve una infancia pues, muy privilegiada, ¿no? En el sentido de que había una gran riqueza de estímulos, ¿no? Y pues mucho tiempo para eso. Creo que mi primer contacto con la tecnología, bueno, por un lado mi papá trabajaba en ese entonces en Kodak y él estaba como muy al tanto de lo que pasaba en la tecnología y llevó una computadora a la casa, de estas que todavía eran como, pues, no sé si ámbar o blanco y negro o cómo era la cosa. Y había un programa que me encantó que se llamaba Basic. Entonces tú entrabas a Basic y podías programar. Y tengo un tío programador. Entonces él se le ocurrió empezarme a enseñar a programar, probablemente cosas muy sencillas. Y creo que ese fue pues, parte de mi acercamiento con la tecnología y pues, la ciencia, ¿no? El microscopio, de estar viendo insectos. Con mi abuela llegué a quemar un baño en mi casa haciendo un experimento de química. Pero me fui clavando con eso y me fue gustando cada vez más. Robotics nace como proyecto principalmente en la universidad. Éramos varios que estábamos en ingeniería mecatrónica en el TEC de Monterrey y hicimos una asociación estudiantil que se llamaba Microbótica. Esta asociación daba cursos a los que recién llegábamos a estudiar mecatrónica sobre qué era la robótica. Entonces armamos un robot muy sencillo y dábamos cursos sabatinos. Luego se volvieron muy populares y otros ingenieros también pues, querían armar robots con nosotros. Luego fuimos bajando las edades porque también era interesante dárselos a los chavos de prepa. Y así es un poco como nace el proyecto. Nos invitaron a dar un verano para niños y descubrimos que ese era un espacio que creíamos que tenía un gran futuro. Y dijimos, bueno, ¿por qué no ayudar a esos niños, ¿no? Y empezarlos a formar en tecnología? Y decidimos que queríamos enfocarnos exclusivamente en niños eventualmente. Nos lanzamos a una feria de libros, pues conseguimos un stand, lo llenamos de robots, programamos a los robots para que siguieran una línea recta uno detrás de otro. Eso fue ya hace 15 años. En esa época se pensaba que la robótica era algo así como algo que se hacía como en el postdoctorado, pero no en primaria o no en secundaria. Entonces los primeros 4 o 5 años fue una gran expansión en escuelas privadas por toda la Ciudad de México. Fueron muchísimos retos para nosotros porque también fue cómo sistematizar y profesionalizar un modelo educativo. Hubo varios saltos para que pudiéramos llegar a seguir avanzando en no solo pensar en las escuelas privadas de la Ciudad de México. Entonces nos dábamos cuenta, por un lado, que teníamos que ver cómo crecer el proyecto y cómo llevar esto a todas las niñas y niños, ¿no? Y tocamos primero la puerta con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en ese entonces estaba por lanzar una red nacional de centros comunitarios para disminuir la brecha digital, que se llamaba Los Puntos México Conectado. Y nos eligieron a nosotros como el proveedor para todo México de robótica en estos centros.
Y de ahí nació un nuevo proyecto que fue, bueno, ¿cómo lo hacemos para poderlo llevar a una escuela pública con el presupuesto de una escuela pública? Y pues me puse a entrevistar al profesor de secundaria, al director, y encontré varios temas comunes, ¿no? Que en general hay un presupuesto muy chiquito, que en general la mayoría de las escuelas secundarias daban ciertos talleres, pero que estaban hasta cierto punto pues deseando innovar. No necesariamente todos pensaban en robótica como la solución ideal, pero robótica era algo que les entusiasmaba. Y hacia allá decidimos generar un nuevo proyecto que se llama Robotics in the Box. Queríamos hacer algo, una solución que en verdad con poco material pudiera llegar a soportar dar clases a 700, 500 niños. Primero empezamos con 15 escuelas en la Ciudad de México, primarias y secundarias, a las que llevamos Robotics in the Box. Empezó a salir el proyecto extraordinariamente bien. De pronto la Ciudad de México abrió la posibilidad de llevar robótica a todas las escuelas de tiempo completo. Crecimos a 765 escuelas. Luego empezamos a lograr que los gobiernos estatales pudieran mantener ellos mismos los proyectos de Robotics in the Box y escalarlos. Hay mucho todavía por contar, ¿no? O sea, por ejemplo, a Robotics in the Box le agregamos la Robotics Fair, que es una feria de robótica que llevamos 15 años haciendo. En esa feria de robótica, pues conforme empezamos a trabajar con escuelas públicas, pues dejó de ser una competencia de robótica en la Ciudad de México, ¿no? De pronto se volvió una competencia de robótica que tenía un evento estatal. También inventamos un viaje a Silicon Valley que hacemos cada año, donde llevamos a los alumnos que tienen los mejores resultados del Robotics Fair y los llevamos por una semana a NASA, a Google, a Stanford, a Facebook, y hemos visto casos para mí geniales. Una escuela en Hermosillo, Sonora, que era de las escuelas más grandes en Hermosillo, con cerca de 2.100 alumnos, y terminaron ganando uno de los primeros lugares en la competencia estatal de Sonora y luego el primer lugar en la categoría de secundaria en el Robotics Fair Nacional, y sus alumnos terminaron yendo a Silicon Valley. Pero lo que para mí fue sorprendente fue enterarme que los alumnos que habían ganado eran alumnos que iban reprobando en secundaria, ¿no? Y que ahora descubrimos que ese es como un gran común denominador, que muchas veces hay niños y niñas que tienen un gran talento y que la escuela a veces tradicional los tiene un poco cansados o no lo sienten como un gran reto, y que de pronto en robótica destacan. Y estos alumnos son un gran ejemplo, ¿no? Decidieron regresar a estudiar no solamente la preparatoria, sino ya con sueños de lo que iban a estudiar en la universidad y qué tipo de empresa iban a poner, dónde querían trabajar. Y es donde nos hemos dado cuenta en estas historias y luego muchas otras que van creciendo como fractales, de cómo a veces tener un proyecto educativo que te motive y que además pues vaya guiándote hacia sueños profesionales positivos puede cambiar la resiliencia que tiene una niña o un niño que vive en una situación compleja en su comunidad, y la forma en la que ellos van a tener herramientas para afrontarlo y para creer en ellos mismos para avanzar hacia distintos temas. Yo en este momento me siento súper afortunado porque creo que tengo un gran equipo. Un equipo que me acompaña en muchos retos, que hay veces que yo los veo en retrospectiva y digo, wow, ¿cómo me creyeron que esto podía funcionar, ¿no? O sea, yo creo que en mis momentos de crisis, de lo que más orgulloso me siento, a donde más regreso, es a esos momentos donde he podido ver directamente el cambio que generamos. En los momentos que puedo salir a campo, digamos, y ver realmente en el evento a los niños y niñas, en cómo interactúan, y sobre todo estos casos de transiciones o de transformaciones fuertes, también cambian mi vida o la forma en la que yo siento las cosas. Me interesa mucho trabajar con otros países de América Latina y queremos trabajar mucho más con fundaciones y con escuelas privadas porque creo que tenemos que hacer un equipo con más para poder seguir avanzando.
Y lo que hemos visto en estos últimos años es que la tecnología es la humanidad misma. Y hoy estamos viviendo una gran explosión de esas tecnologías. Después la pregunta es, ¿cómo ayudamos a esas mexicanas y mexicanos para que puedan usar una tecnología que en 21 años va a ser 1.000.000 de veces más potente? Pero creo que el que hoy estudiemos la tecnología, que la conozcamos, que entendamos el cambio que viene, que tengamos la capacidad de nosotros darle forma, nos da las armas para lograr que ese río vaya por un buen camino, ¿no? Y que sea el camino de un progreso para todas y todos. Nuestro aprendizaje más importante es que hay talento en todos los contextos y que lo que no es en verdad parejo son las oportunidades. Y queremos ayudar a que esas oportunidades lleguen, ¿no? Se multipliquen. Mi México favorito sería un México en el que de nuevo tengamos ríos en las ciudades y donde haya mucha más equidad social. Siento que sí vivimos en este momento como en distintas burbujas. Sobre todo en el terrible sentido de la falta de oportunidades, ¿no? O la falta de equidad en ciertos derechos. Creo que ese es el México que a mí me gustaría que logremos tener.